psicóloga, que es una de las frases que toma la ideología de género. Y como vimos en el video, en las escuelas se enseña, por ahí no se mata físicamente, pero se mata en no pensás igual, te estoy enseñando, en la nota vas a ver el 4. En la nota no vas a estar aprobado porque no estás diciendo que 2 más 2 es 5. No estás diciendo que podés nacer mujer, pero cuando quieras, si vos te sentís hombre, podés ser hombre. El no estar de acuerdo con esta ideología, muchos estudiantes lo sufren. Y son pocos los estudiantes como ese jovencito que vimos, que se levanta y dice la verdad. Hay muchos también que les da vergüenza, muchos jóvenes que les da vergüenza decir que son cristianos. Y es una realidad esta. Y son nuestros hijos. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros de ver qué estamos haciendo. Vamos a ver diferentes conceptos que son trabajados desde la psicología y los vamos a contrastar con lo que dice la Biblia. Amén. Uno de los conceptos que vamos a ver, que son los conceptos que están aprendiendo nuestros hijos, es la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, duradera, afectiva hacia otros, pero es una atracción. ¿Qué quiere decir atracción? Es algo que me atrae, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me gustan las papas fritas, es una atracción porque es algo que me gusta, pero estamos hablando acá de orientación sexual, o sea, lo que me atrae. Y ahí empezamos a hablar lo que la ideología de género dice, hay 60 orientaciones diferentes. Ya no existe únicamente, a mí me atrae mi esposo, entonces soy heterosexual. No es la única. Para la ideología de género hay 60 diferentes, ¿sí? Entonces, tenemos la homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, el poliamorismo, la intersexualidad y, bueno, me llevo toda la predicación si me pongo a nombrar a todas. Pero este es el concepto de orientación sexual que está reconocido por la Asociación Americana de Psicología, la APA, ¿sí? La cual rige cómo se nombran estos conceptos desde la psicología, ¿sí? Cada psicólogo toma este concepto. Orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. La Biblia a esto no lo llama orientación sexual, como lo llama la psicología. Lo llama inmoralidad sexual. Entonces, ahí vemos el primer contraste. Lo que la psicología llama orientación sexual, la Biblia lo llama inmoralidad sexual. El adulterio, el libertinaje, la prostitución, la homosexualidad, está plasmado en la palabra de Dios, que es inmoralidad sexual. Nadie nace homosexual. Es una condición, no es una condición, sino una atracción. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo nacer con la condición de tener un color de piel, un color de cabello, un color de ojo, es una condición con la que nazco. Pero la orientación sexual se va moldeando, y se va moldeando a una temprana edad, se va haciendo. Ahora, ¿qué vemos? Que la orientación sexual la están moldeando muchas veces los docentes, ¿sí? Dentro de las escuelas. No solo los docentes, sino también lo está moldeando lo que vemos en televisión, lo que escuchamos. Bombardeados por todos lados estamos de la ideología de género. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, del 9 al 11, vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios espera de sus seguidores, de cada uno de nosotros, que mantengamos una norma elevada, ¿sí? Y Pablo enfatiza que la acción de Dios en nosotros los creyentes hace que seamos nueva criatura. Y los tres aspectos del trabajo de Dios tienen que ver, como dice el versículo 11. Nuestros pecados fueron lavados. Y el 11 dice, mas ya habéis sido lavados. Fuimos apartados para un uso especial. Esto quiere decir santificados. Ya habéis sido santificados, continúa el versículo. Fuimos declarados no culpables, justificados de nuestros pecados. Y en el versículo dice, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero algunos de nosotros llegamos con estas cosas al camino del Señor. Algunos de nosotros puede ser que hayamos sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echan con varones. Pero acá la palabra dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, todos estos que nombra aquí no heredarán el reino de Dios. Y esto lo dice la palabra de Dios que permanece para siempre. Otro de los conceptos, entonces, el primer concepto que vimos es la orientación sexual, que es una atracción, ¿sí? Algo que me atrae sexualmente. Y la Biblia dice, esto es inmoralidad. Segundo concepto, ¿qué es el sexo? El sexo tiene que ver con la biología. Según el aparato reproductor con el cual uno nace, va a ser femenino o masculino, va a ser hombre o mujer, ¿sí? Si nace con vagina, mujer; si nace con pene, varón. Y esto está comprobado desde la naturaleza. ¿Por qué? Porque cromosómicamente nuestro ADN, nuestros cromosomas son XY en el caso de los hombres, XX en el caso de la mujer, y eso es inmodificable. Uno nace o XY o XX. Cuando hablamos de sexo biológico, es inmodificable. Aun cuando un hombre se mutila, que eso sería un transexual, un hombre que se mutila y se convierte en mujer, aún así su ADN sigue siendo de hombre. O sea que el sexo es inmodificable, ¿sí? Sin embargo, con todo esto de la ideología de género, ya no se habla únicamente del sexo biológico, sino que se habla de lo psicológico. Y ahí es cuando nace otro nuevo concepto, que es el de la identidad sexual. Dice la ideología de género, dice la psicología, lo dice también la materia construcción de ciudadanía, salud y adolescencia, y todos aquellos docentes que en la semana de las ESI empiezan a implementar en sus hijos, en nuestros hijos, las materias y los temas en relación a la sexualidad. Dicen que uno puede nacer con un sexo, mujer, hombre, pero si se siente el otro sexo, no hay problema, hay que respetarlo. Hay que apoyar esta mentira. Uno puede decidir qué ser, aunque no concuerde con su sexo biológico, dicen ellos. Pero Dios ha establecido un baluarte de la verdad, que ¿quién es? La Iglesia. La Iglesia, columna y baluarte de la verdad, dice en 1 Timoteo 3:15. Y nosotros como Iglesia tenemos que estar preparados para hacer frente y decir, esto es una mentira. Uno nace hombre o mujer, no nace de otro modo. Por más que vos te sientas mujer y naciste hombre, vas a ser hombre siempre. Por eso cuando hablamos de ideología de género, el concepto de ideología de género tiene que ver con un conjunto de ideas anticientíficas, porque van en contra de lo establecido, no solo por la palabra de Dios, sino lo que dice la ciencia. Es un conjunto de ideas anticientíficas. ¿Qué más hizo el enemigo? Mandó sus falsos profetas, esos falsos científicos, diciendo, no, existe el gen gay, existe el ADN gay, y mucha gente lo creyó. Así como en la actualidad vemos que mucha gente
cree a los falsos profetas dentro de las iglesias, afuera también mucha gente cree a lo que dicen falsos científicos. Pero Dios manda también de los suyos para sacar la verdad a luz. Y estos falsos científicos dijeron, no, perdón, nos equivocamos, nos retractamos, nos equivocamos, no es así. Pero de esos errores que cometieron estos falsos científicos, muchos tomaron para apoyar la ideología de género. Falsas doctrinas, falsas ciencias, ¿sí? Que aún los que las crearon se retractaron, pero muchos tomaron de eso. Dios dice en su palabra en Génesis 1:27, varón y hembra los creó, hombre y mujer, eso dice su palabra. Otro de los conceptos, entonces, el primer concepto, orientación sexual, que tiene que ver con la atracción. El segundo, identidad sexual, que tiene que ver no con el sexo, sino cómo vos te sientas. No respetes el genital con el que naciste, sino si vos te sentís hombre o mujer, vos elegís lo que sos. Y todos te tienen que respetar, dice la ideología de género. Luego tenemos el género. ¿Qué es el género? Cuando se enseña esta palabra género, se empieza en las escuelas empezando a hablar primero de los estereotipos. Entonces es complicado. ¿Por qué? Porque desde el diseño curricular te lo mandan para que vos lo des ordenadito, para que los chicos lo vayan entendiendo, pero lo llevas a que los chicos piensen, el que no piensa así en realidad está discriminando. Yo les comento, caso a mí me pasó. Hace 4 años comienzo a dar clases, primero de psicología, luego agarré la materia construcción de ciudadanía. Y dentro de la materia construcción de ciudadanía, que uno dice, construcción de la ciudadanía, suena bien, estamos ayudando a construir ciudadanos. Hay toda una unidad que tiene que ver con la sexualidad y que está nutrida totalmente de la ideología de género. Y esta materia se enseña en primero, segundo y tercer año de secundaria. 4º año la enseñan salud y adolescencia. 4 años a full con la ideología de género. Este tema, el tema del género, en las escuelas se enseña primero hablando de qué es un estereotipo. Un estereotipo son normas rígidas, ¿sí? Y los estereotipos están basados en prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Un juicio previo a algo, ¿sí? Entonces tenemos muchos estereotipos basados en prejuicios. Por ejemplo, las rubias son todas huecas. ¿Es así o no es así? No es así. Es un estereotipo. Hay rubias que son inteligentes. Entonces uno dice, eso es un prejuicio, es un estereotipo. Y así muchísimos en relación al grupo de personas, en relación a personas. Hay muchos prejuicios. Y uno empieza con eso. Y después se pasa al concepto de género. Y el concepto de género dice, tiene que ver con una construcción social. Es un concepto social que se construye culturalmente. Es el rol social de lo que es ser femenino o ser masculino. Entonces uno dice, el fútbol es de hombres. Y uno dice, eso es un estereotipo. ¿Por qué? Porque está el prejuicio de que las mujeres no pueden jugar al fútbol. Y hay mujeres que son buenísimas jugando al fútbol. Así es como se les va enseñando a los chicos, hasta que se llega al tema de la identidad de género. Entonces los chicos dicen, no, si yo digo que digo bien las cosas, me van a estar diciendo que estoy diciendo un prejuicio, que estoy diciendo un estereotipo. Entonces los chicos en el curso se quedan todos callados, si uno le enseña de ese modo. A mí me pasó que el primer año que di esta materia, ni cuenta me di lo que estaba enseñando. Ni cuenta. Enseñé lo que era transexual, travesti, ideología de género. Años después, al año siguiente, cuando empiezo a dar salud y adolescencia, vuelvo a releer el material y digo, Señor, perdóname porque fui utilizada por el anticristo lavando la cabeza de tantos jóvenes y ni cuenta me di. Y a muchos docentes les pasa, que no saben lo que están enseñando, no saben qué hay de fondo, no saben lo que ha sucedido en los países en los cuales la ideología de género se ha metido. La ideología de género dice, bueno, no es solamente el género femenino y masculino, sino que hay 111 tipos de géneros diferentes. Masculino y femenino ya pasó, eso es obsoleto. Ahora podemos hablar de intersexo, neutro y así 111 más. El Señor nos ayude porque eso es la ideología de género. Entonces el enemigo dice, ¿cómo hago para meterme con aquella jovencita si aquella jovencita va a la iglesia?
Si aquella jovencita tiene una tía que le hable del Señor, ¿cómo hago? Ya sé. En la escuela porque están ¿cuántas horas en la escuela? Los docentes dan los temas tal cual vienen, listo. Utilizo los docentes, utilizo los medios de comunicación y eso hace. El enemigo no se duerme. Muchas veces nos dormimos nosotros en no instruir a nuestros hijos, pero el enemigo no se duerme. En eso tenemos que apurarnos, instruir a nuestros hijos. Y entra en el currículum, en el diseño curricular, como ángel de luz, encubierto, con astucia, con engaño, como lo sabe hacer nuestro adversario, el enemigo, Satanás. Diciendo, solo lo que busca la ideología de género es la igualdad de género entre hombre y mujer, acceder a los mismos derechos. Acceder a que las mujeres tengan el mismo derecho a acceder a un trabajo, a igualdades. Y uno puede decir, bueno, eso no está tan mal que uno tenga los mismos derechos, pero los derechos no los da el género, no los da el sexo. Los derechos los da de que somos humanos, tenemos los derechos humanos, no los derechos de género. Ellos lo que quieren es implementar que esto sea un derecho. Y cuando esto se implementa como un derecho, se oprime a la minoría, se imprime a la mayoría, se oprime a la mayoría, porque hay una minoría que dice, tienen que respetarnos. Somos lesbianas, gay, transexual, bisexual, nos tienen que respetar. En muchos países esto ya se ha implementado. Y aquí cada vez se va lavando el cerebro desde la temprana infancia, desde los jardines, y los niños lo van viendo como natural. A una persona grande es como que huele raro ya esto enseguida, pero un niño va creciendo con esta ideología, entonces es algo normal, natural. Ver a una persona lesbiana, ver a una persona transexual, ver a un neutro, es algo normal porque ya lo están masticando estos conceptos. Y uno puede decir, esto no está tan mal. Entonces, vimos 4 conceptos. Orientación sexual, que es la atracción, son como 60. Género, concepto social que se construye culturalmente. Y la ONU, el Organismo de Naciones Unidas, dice son 111 los tipos de géneros que hemos aceptado. El sexo biológico, hombre-mujer. Identidad sexual, que es psicológico, cómo yo me autopercibo. Entonces, ¿cómo se hace la orientación sexual? La orientación sexual, dijimos, se moldea. A una temprana infancia se va moldeando. Esto lo dice la APA, lo dice la psicología. No es que... Y nosotros sabemos que cada uno de nosotros, por ejemplo, como cristianos, estamos en las manos del alfarero, nuestro Dios. Y gloria a Dios que somos moldeados por Él, porque Él quiere hacer de nosotros algo bueno. Amén. Él quiere hacernos conforme a la persona de Jesucristo, que es lo mejor. Nosotros somos receptores en las manos de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia? El anticristo utiliza la psicología, utiliza la ideología de género, utiliza los currículums, los diseños curriculares, utiliza todo lo que puede. ¿Para qué? Para moldear, no, para deformar mentes. Las mentes de cada uno de los niños, de cada uno de los jóvenes. Y el receptor, porque tenemos el emisor y el receptor. El receptor no puede quejarse y decir no me hagas así. El receptor simplemente es moldeado. Cuando nosotros nacimos no le dijimos, mamá, yo cuando nazca quiero hablar francés. No, te tocó, naciste en Argentina, hablas castellano. Fuimos moldeados, ¿sí? Eso es algo que el receptor no puede decidir cómo ser moldeado. Yo no puedo decirle a mi mamá, no quiero hablar de tal modo, no quiero ser de tal modo, me van moldeando. El enemigo busca sexualizar al ser humano, lo busca pervertir a través de la música, la televisión, diferentes medios. En la televisión, Salvador Dalutri decía, en las pantallas de nuestros televisores se promocionan hombres y mujeres corrompidos que proclaman su decadencia y la gente aplaude cada día estas cosas y no dice nada. Y es una verdad. En los medios televisivos vemos constantemente esto.
Si nosotros prendemos un ratito, vemos homosexuales en la novela, incluso todas estas terminologías tratan de rápido incentivarlas. ¿Por qué? Asterisco, vamos por acá. Los medios de comunicación. Decía un historiador, César Vidal, están en manos de 8 transnacionales, los medios de comunicación. Entonces se hace fácil, si están en manos de 8 transnacionales los medios de comunicaciones, esas transnacionales eligen qué pasar y qué no pasar, con qué nutrir las mentes, con qué deformarlas. Y nosotros eso lo vemos, con qué están deformando nuestras mentes. No somos ciegos. El 90% de la música, de los medios que consumen cada uno de los jóvenes, el 90% es anticristiana. España, una mujer estaba convencida que era la hija de un reconocido pintor y pedía, por favor, yo soy la hija de Dalí, de Salvador Dalí, quiero que me den la herencia, decía ella. ¿Y qué pasó? Lo llevó a juicio y cuando llegan le hacen un ADN y no concordaba, no era la hija. Entonces, ¿le dieron la herencia? No le dieron la herencia. Pero ¿qué hace esta ideología de género? Justamente lo contrario. La ideología de género hace, vos te autopercibís como un elefante, entonces el resto, aunque te vea que vos no sos un elefante, tenés que decir, el resto tiene que decir que vos sos un elefante. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ellos buscan que todos respeten la autopercepción. No importa lo que diga el ADN. Entonces es una contradicción totalmente. Las feministas dicen, sos homófobo si no aceptás un matrimonio gay. Los cristianos creemos en el matrimonio heterosexual y creemos en la familia como una institución familiar, una institución fundamental creada por nuestro Señor. En España son una consecuencia directa de la ideología de género y de la salud reproductiva, porque fíjense que suena lindo, educación sexual reproductiva. Uno lo escucha y dice, está bueno que se enseñe la sexualidad reproductiva, y en realidad es un engaño desde el lenguaje. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se enseña en estas materias? Principalmente es ideología de género, es lavamiento de los cerebros, es lo que se enseña. En 1986, 411 abortos en el año en España. Y sí, se legaliza. Al año siguiente, o sea, en el 87, 16.206 abortos. ¡Wow! En el 2018, actual, esa cifra pero se disparó con todo. ¿Por qué? Porque ahora son más de 100.000 abortos al año. Y esto supera el número de exterminio nazi. ¿Sí? La cantidad de abortos, la cantidad de personas que se mataron, que no les permitieron nacer. ¿Y esto en nombre de qué? En nombre de la salud sexual y reproductiva. ¿Sí? Esas materias, la semana pasada hasta el 31 de agosto fue la semana de las CESIS, en todos los niveles educativos, desde jardín de infantes hasta terciario. Fíjense, ¿qué hicieron con las CESIS? Una ley del Ministerio de Educación dice, todos los niveles tienen esta educación sexual integral, la tienen que enseñar a sus alumnos de forma transversal. ¿Qué quiere decir eso? No importa si sos profesora de matemática, de lengua, de inglés, de educación física, en la semana te tenés que encargar de dar el tema educación sexual integral. ¿Y de dónde agarra una profesora de matemática, de educación física el tema? De lo que te da el Ministerio de Educación, porque es lo más rápido. Se supone que si te lo da el Ministerio de Educación está aprobado, entonces agarras de ahí y lo das. Y das esto. Se enseñan un montón de cosas perversas. La ideología de género avanza a través de la manipulación grosera del lenguaje, utilizando muchas materias. En medios de comunicación avanza grandemente, en el sistema educativo, y sigue avanzando. En Romanos 1, 22 a 29 vamos a buscar. Romanos
Romanos 1, 22 al 29. Pero vamos a leer desde el 20 mejor. Romanos 1, 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Hay muchas personas que, sabiendo la verdad, la rechazan. Dios los entrega a una mente reprobada, lo dice su palabra. La rebelión del hombre contra Dios y todo lo que Él ha establecido es muy profunda, muy profunda. Su palabra dice, por ejemplo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. ¿Dice eso en Proverbios o no? Dice eso. En Tito 2, 3, 5 dice: sujétase a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 11, 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Los movimientos feministas dicen empoderamiento de la mujer. ¿Por qué él tiene que ser la cabeza? Los dos tenemos que ser cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros queremos igualdad de género. Entonces, es una afrenta contra los mandatos establecidos por Dios. Es una afrenta total. La palabra de Dios nos enseña un orden. La ideología de género, el desorden. Lo contrario. Y esto lo vemos en casos que se están viviendo. Por ejemplo, el caso Tomás. 2 lesbianas adoptan un niño. Este niño, dicen, vamos a ahorrarle que tenga 2 mamás que sean lesbianas. Bien, vamos a ahorrarle que tengan 2 mamás que sean lesbianas. Entonces vamos a empezar a inyectarle hormonas femeninas. ¿Para qué? Para impedir su desarrollo hormonal masculino. Este niño Tomás, pasan los años, se convierte en Tami. ¿Por qué? Porque sus madres decidieron que no sea varón, sino que sea mujer. Moldearon a su hijo al deseo de ellas. Y esto es lo que genera la ideología de género. Otro de los casos. 2.000 cambios de sexo infantil en Inglaterra solo en el 2015. 2.000 casos en los cuales niños, no estamos hablando de adultos, niños que de un día para otro, o porque los padres quieren,
o porque ya están tan bombardeados que dicen, bueno, quiero cambiar y dejar de ser nena para ser varón, o viceversa. Directamente los mutilan. En Australia aprobaron que un niño de 5 años le puedan cortar y poner una vagina y ya no es necesario esperar hasta los 15 años, como decía antes la ley. Ya a partir de los 5 años, ya si querés cambiar, podés cambiar. Esto en Australia. Esos niños son indefensos, amén. Esos niños son indefensos. Nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él es justo. Nuestro Dios es justo. En Génesis 18:25, cuando vemos la historia esta en la cual le dice, bueno, pero si hay tantos justos, ¿no vas a destruir la ciudad? Leemos esta parte en Génesis 18:25 que dice, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Debemos estar contentos de que Dios no aplique su justicia como lo hizo en Sodoma. Sodoma destruyó todo. Y la inmoralidad estaba... y así vamos. En Ezequiel, ¿alguien puede leer Ezequiel 16:49, por favor? Ezequiel 16:49. Porque nosotros podemos decir, bueno, pero yo no cometo eso, yo no estoy a favor de la ideología de género, yo no soy lesbiana, yo no soy homosexual, entonces esta palabra no es para mí. ¿Qué dice Ezequiel 16:49? Ahí dice, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y habla otros pecados que quizás algunos nos podamos sentir identificados. Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Dios no dice estos pecados pesan más que estos, todos son pecados. Todos son pecados. Entonces, todos. Si vivimos, por Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Muchas veces decimos, y es la palabra de Dios. Y eso se tiene que ver reflejado en que todo lo que tenemos tiene que ser para el servicio del Señor. Todo, todo. Para poner en obra la palabra. No durmamos, defendamos su palabra y lo que dice su palabra. Esta ideología avasalla y se impone. Por eso tenemos que armarnos de valor y discernir y decir, esto está bien, esto está mal. Y luchar confiados en que Cristo nos va a dar la victoria. Si decimos, todo está bien, en realidad estamos mintiendo. No todo está bien. Tenemos que discernir. Y aquello que es incorrecto tenemos que decir, esto no va. Porque si no, no somos luz, si no, no somos sal. Si no estamos, pero no estamos cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos. En Proverbios 21:1, ¿se acuerdan que este proverbio es el que dice que como el repartimiento de las aguas y así está el corazón del rey en las manos de Jehová y a él al que todo a lo que quiere lo inclina? Este proverbio nos habla de que el Señor es soberano. Amén. Él es soberano. Dios prueba a su iglesia. Dios prueba a su iglesia a ver si está dormida o si está despierta. Por ejemplo, en Egipto. En Egipto, ¿por qué tuvieron que ser 10 plagas? Una de las causas puede haber sido porque el Señor quiso probar a su pueblo. Porque con una sola plaga podría haber liberado Faraón a su pueblo. Pero pasaron 10 plagas y el pueblo tuvo que... Ahí fue medio como probado. Dios prueba a su pueblo. Porque Dios había endurecido el corazón de Faraón. Ahora nosotros somos un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos ponemos cuando meten preso a un pastor en Suecia? Total, es en Suecia. Cuando meten preso a un padre de familia en Boston porque se niega a que su hijo lo hagan desfilar con pollerita en el jardín. Entonces lo meten preso. ¿Cómo nos ponemos? ¿Somos indiferentes o nos afecta? Estamos hablando de que somos un cuerpo. Y cuando en Colombia la iglesia le hace frente y frena esas políticas de género, ¿nos alegramos o, bueno,
Gloria a Dios, nada más. Pero cortito así, sin que nos afecte. Y cuando nos enteramos que en Rusia, un pueblo, una gran potencia que antes era atea y comunista, se vuelve de ese mal camino y empieza a impedir que las parejas homosexuales adopten niños y empieza a impedir el matrimonio homosexual, ¿nos alegramos de esto? Dios pone a prueba a su iglesia, ¿sí? Y somos un cuerpo, tenemos que estar en Cristo, que es esa roca firme, y si a otro le está pasando algo que es malo, orar, porque somos un cuerpo, no solo esta iglesia, sino las iglesias de todo el mundo somos parte del cuerpo de Cristo. En Holanda, un partido, ¿qué es lo que pide? Escuchemos bien. Legalización del sexo con menores de 13 años. Segundo ítem. Prostitución desde los 16 años. Esto está postulando. ¿Vieron cómo acá se pasó a las cámaras esto de pedir el aborto? Bueno, el aborto allá ya está repromulgado, así que vamos por estas cosas ahora. Legalización del sexo con animales, o sea, zoofilia. Legalización de la pornografía infantil. Legalización para caminar desnudo en la calle. No se le puede dar un derecho a una orientación sexual. Si nosotros decimos, le podemos dar derecho a una orientación sexual, la pedofilia también es una orientación sexual, porque son aquellas mujeres, aquellos hombres, mujeres, que les atraen los niños, pero no para tenerlos como hijos, sino para tener relaciones sexuales con ellos. Eso es una orientación sexual. No le podemos dar derecho a una orientación sexual. Estemos atentos porque estas leyes son las que quieren promulgar en nuestro país, porque la ideología de género está ahí, se está metiendo. Nuestros hijos ya para ellos es algo natural, para nosotros es aberrante, pero para nuestros hijos se va convirtiendo en algo natural, por eso debemos hablar de la palabra de Dios, debemos llevar luz a nuestras mentes de nuestros hijos, debemos actuar, vivir su palabra. Cuando se pierde el rumbo moral, estas leyes son las que se quieren promulgar. Que el Señor nos ayude como nación para estar despiertos, que nos ayude como iglesia para estar despiertos. Dios pone a prueba a su iglesia. Bendito es nuestro Señor. ¿Qué nos pasa cuando nos enteramos que en Francia un hombre se convierte en mujer mutilándose, conoce a Cristo y decide, no, Cristo cambió mi vida y yo quiero volver al sexo con el cual el Señor me creó? ¿Nos pasa algo? ¿Nos alegramos? ¿Nos alegramos o nos da igual? Total, le pasa a otro. Somos un cuerpo. Homosexualidad, drogadicción, son cosas que están pasando dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Pero para Dios nada es imposible. Dios lo puede todo, Él es poderoso. La ideología de género, como decía antes, es un conjunto de ideas anticientíficas, o sea, no concuerdan con la ciencia, anticientíficas, que con propósitos políticos desarraigan a la sexualidad humana, o sea, sacan de raíz la sexualidad humana, ¿sí?, de su realidad natural y explican la sexualidad humana sencillamente y monopólicamente por la cultura. O sea, la variable significativa es, y bueno, si vos te sentís que sos un pollito, sos un pollito. No se rían, porque si estamos en otro país van presos por reírse. Eso es discriminación en otros países. Esto significa eso. Yo me percibo como gatito, yo me percibo como un niño, yo me percibo como un hombre, nadie me puede decir nada, porque es discriminación. Y hay leyes que respaldan esto, de la autopercepción. Esto de sentirse gatito, perro, elefante, eso se llama transespecie y está aprobado. En Canadá, un hombre de 56 años se percibe como una niña, no hombre, niña, pero de 5 años. Y como esto está aprobado por ley, nadie puede decir, no, vos sos un hombre de 56 años, mirá si ya te sale barba. No le pueden decir eso porque si no marche preso o multa. Lo llevaron a un jardín de infantes con niños y niñas de 5 años. Nosotros miramos, estos están re locos, no, están atravesados por la ideología de género y ya es ley. Entonces es normal,
para ellos. En Holanda quieren legalizar la pedofilia. Ya está legalizada la zoofilia en Canadá. En Suecia se está pidiendo la necrofilia, tener relación sexual con muertos. Y el incesto, tener relaciones sexuales con nuestros parientes, el padre con la hija, el abuelo con la nieta, no importa, da todo igual porque tenemos que respetar la orientación sexual. Si a ellos les gusta acostarse con animales, déjalo ser. Y le ponen un derecho. No, derecho no. Libertad, bueno, vos haces lo que quieras con tu vida, si querés. Pero el Señor a nuestras conciencias nos amonesta, a todo el mundo amonesta, porque a la conciencia, a los que no conocen a Cristo, aún los amonesta. Pero cada uno decide qué hacer, si callar la conciencia o no callarla. Pero en estos países, todos juntos callaron la conciencia, porque lo pusieron como ley. Vemos cómo la ideología de género le abre la puerta a lo más perverso. Lo que antes, en el manual de psicología, cuando yo estudiaba, lo veíamos como perversión, ahora ya deja de ser perversión. La pedofilia, todas esas cosas ya dejan de ser perversión porque entran dentro de las orientaciones sexuales. En Gran Bretaña, una mujer se autopercibe como hombre, pero ¿cuál es el problema? Se autopercibe como hombre, llega al médico y cuando llega el médico le dice: felicitaciones señora, usted va a ser mamá. Gloria a Dios. ¿Cómo? Felicitaciones. ¿Cómo, señora? Yo soy un hombre. Los médicos no podían decir, usted es una mujer, porque si no, no la estaban respetando su identidad sexual. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se hizo? Se puso como ley. Dijeron, a partir de ahora no se puede utilizar señor, señora, mamá en realidad, mamá, papá, sino persona, para no equivocarnos. Se empieza a imponer el léxico. Acá nosotros veíamos en las noticias hace poco que se quieren cambiar las últimas de las siglas, por ejemplo, en vez de alumnos, para que no se diga alumnes. ¿Para qué? Para igualdad. ¿Por qué? Porque la ideología de género ataca por diferentes aristas, desde el léxico, desde el lenguaje, desde la educación, desde los medios de comunicación, por todos lados. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que esto se implemente. Y hay mucho interés económico y político por detrás. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres equivocados. Si yo voy por la calle y le digo, disculpe señor, se le cayó tal cosa, ¿cómo señor si yo soy señora? Me estoy equivocando en un pronombre, en él, en ella. Voy preso por decir la verdad. Se impone a través de las leyes coercitivas del Estado, porque es tan ridículo que ustedes a mí, que yo les diga, no, yo no soy Viviana, yo soy un pollito, ¿ustedes me van a creer? Y no, pero si el Estado, así como veíamos en el video, te impone que tenés que verlo así, la gente lo termina haciendo. Se impone a través de las leyes coercitivas del Estado, porque es tan ridículo que ustedes me crean que yo soy un pollito, a no ser por la fuerza. Libertades de culto, esto afecta, ¿por qué? Porque en Canadá y en Suecia va preso un hombre si dice la homosexualidad es un pecado, que es algo que lo acabamos de leer. Va preso por decir la verdad, va preso por predicar los versículos que afectan a la ideología de género. La ideología de género se nos mete como progreso, ser parte de los tiempos que corren. Y esto yo lo veo todos los días en las escuelas. Los chicos piensan que, wow, es lo más andar con el pañuelito verde. Ay, Señor, digo yo, me da tanta bronca, y es feo, airaos pero no pequéis, se me viene a mí enseguida, porque es horrible cómo los jóvenes están atravesados por esto, por todas estas basuras. Pero la libertad de expresión es algo que ganamos y que no tenemos que dejar que nos lo arrebaten. La libertad de expresión, de poder decir, no, esto no es así. Como ese joven que veíamos en el video que se levantó y se animó a decir, no, 2 más 2 no es 4, no es 5, es 4. Nosotros tenemos que ser así, valientes.
y animarnos a decir, por más que el resto diga, vos sos una retrógrada, ¿cómo vas a enseñar? El otro día, en una de las conversaciones con colegas, una colega me dice, la directora se enojó porque yo les dije a las chicas que no está bueno que tengan 3 novios. ¿Y pero qué tiene de malo eso? Me parece valores, está buenísimo. No, dice, porque eso es una opinión tuya, dijo. Vos no lo tenés que imprimir en los chicos. O sea que le podés imprimir que tenga relaciones con mujeres, con hombres, con 20.000 chicos, porque sos libre, pero no le podés imprimir cuidarte, valorarte. Fíjense cómo está cambiada las cosas, que a lo bueno llaman malo y a lo malo, y a lo bueno se lo reprime para que no se hable. Señor nos ayude. Panaderos cristianos en Oregon, Estados Unidos, por negarse a hacer un pastel a una boda homosexual, por decir no estoy a favor del matrimonio homosexual, así que me retengo a hacerles el pastel este que ustedes quieren, que les hicieron una multa de $150.000. La naturaleza es lo que me pone límites. Si yo digo soy un pajarito, la naturaleza me va a demostrar que no cuando me vaya a subir arriba de un edificio y me tire. La ley de la gravedad me va a dejar aplastada ya y chao pajarito. Porque la naturaleza nos pone límites. ¿Y la naturaleza quién la creó? Dios. Dios creador del cielo y de la tierra. Y por eso no puedo decir cualquier cosa. La naturaleza me va a poner límites. La ideología de género es una amenaza contra la familia y las libertades individuales. Es una amenaza contra la familia. Es una amenaza contra la familia y nosotros tenemos que defender la familia. Tenemos que defender lo que dice la palabra de Dios. Octavio Paz, un escritor, dice, la dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. Y lo que está sucediendo con la ideología de género es una dictadura. Muchos no se dan ni cuenta que esto está pasando. Muchos lo desconocen, pero está pasando, está sucediendo. Si la revolución es cultural, entonces el enemigo es la tradición cultural, la familia, los valores. ¿Por qué? Porque si la revolución es cultural, vamos a ir contra todo aquello que es bueno en la cultura. La familia es algo que se está perdiendo. La familia, los valores, es algo que se quieren quitar y nosotros tenemos que inculcarlo. ¿Y qué mejor valor que inculcar la palabra de Dios? Porque ella es el valor supremo. Alto precio. Bendito es nuestro Dios. Ayúdanos, Señor. ¿Quién dice? Muchos opinan, vieron en el video, estaba la opinión de Simone de Beauvoir, una reconocida psicoanalista, y así también hay un montón de personas huecas y no huecas, depende, como lo miremos, que opinan. Pero a nosotros la opinión que más nos interesa es la de nuestro Señor Jesús. Y Él también opinó del tema diciendo, ¿no han leído que en el principio el Creador, Dios, los hizo hombre y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esa es la opinión de Jesús. Esa es su respuesta a todo esto. Dios estableció la familia en la misma naturaleza. Para que se forme una nueva criatura tiene que haber un hombre y una mujer. En la naturaleza misma, otro modo no hay. La Declaración Humana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también establece a la familia como un elemento natural. Natural porque desde la naturaleza no hay otro modo de engendrar hijos. Tiene que haber un hombre y una mujer. Tiene que haber una matriz, ¿sí?, receptiva. Tiene que existir. Solo así se puede tener hijos. Entonces, ¿quién dice que el interés superior del niño es responsabilidad de los padres? Lo dice la Biblia, principalmente, son nuestra responsabilidad, y también lo dice la Declaración de Derechos del Niño. Dice que es responsabilidad de la familia.
Ahora nosotros, con todo esto que vemos que pasa en el mundo, ¿qué nos sucede? Porque somos un cuerpo en Cristo. Debemos tenerlo presente, que esto está sucediendo. Quien va delante de nosotros va como poderoso gigante. Y eso lo ha demostrado muchas veces. Ahora hace poco, cuando pasó esto del aborto, de la ley del aborto, pasó la Cámara de Diputados, aun cuando había un grupo bullicioso manifestándose en contra, a favor de la ley legal, sí o sí, sea como sea, que sea ya, y todo lo que decían, y bulliciosos, y pintados, y con panuelitos verdes. Los medios de comunicación estaban todos a favor del aborto, o sea que estaban a full. Sin embargo, nuestro Señor es poderoso. Él es un poderoso gigante. Y Él está al control. Pero Dios está buscando gente que diga, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero no solo que lo diga, sino de que se aperciba y lo viva. Sirviendo al Señor como, instruyendo a nuestros hijos, no durmiéndonos, no siendo más carnales. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada una de las mamás, a cada una de las abuelas, a cada una de las tías, para leer la palabra del Señor a nuestros hijos. Ayúdanos a cada uno de los padres para que no estemos tan afanados en ir a ganar dinero nada más. No es solo eso lo que necesitan nuestros hijos. Y Él prometió estar cada día con nosotros hasta el fin del mundo. Como hoy decía nuestra hermana Estefanía, es una promesa del Señor y Él la va a cumplir. ¿Cómo le explicamos entonces a una persona? Porque todos conocemos a alguna persona que tiene alguna atracción hacia un sexo y no es heterosexual. ¿Cómo le explicamos a una persona con atracción homosexual que está atrapado por una mentira? Porque sabemos que es una mentira. Dios te ama y dio su vida por ti. No importa que vos te creas una mujer, sos Marcos, hay que decirle la verdad, sea como sea, hay que decirle la verdad, no tenemos que seguir la mentira, no podemos ser parte de una mentira. Hay que ser cristiano en todo momento y decir la verdad, porque no podemos decir, bueno, en la iglesia soy cristiano, pero en mi trabajo mejor quedo bien y me callo. No, tenemos que ser cristianos en todo lugar y en todo tiempo. El niño no debe ser construido como quiere hacer la ideología de género, sino que debe ser respetado. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos? Instruyéndolos en la Biblia. Y cuando fuere viejo, dice la palabra de Dios, no se apartará. Es palabra de Dios, se cumple, porque Dios es fiel. Entonces instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Cumplamos la función que tengamos que cumplir, que es instruir al niño. Que el Señor nos ayude para que estemos haciendo lo que sabemos que debemos hacer. Y en 2 de Timoteo, vamos a buscar 2 de Timoteo. Si alguno lo tiene, 2 de Timoteo 4:22, para ir finalizando, para ya finalizar. 2 de Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Así terminaba la carta a Timoteo, el Pablo a Timoteo. ¿Qué había estado haciendo Pablo? Había estado discipulando a Timoteo. ¿Qué legado dejamos nosotros? ¿Qué legado estamos dejando? Pablo estuvo discipulando a Timoteo. ¿Qué legado dejamos cada uno de nosotros? Es nuestra responsabilidad hacer todo lo que podamos para mantener el mensaje del Evangelio vivo para la próxima generación. Es nuestra responsabilidad ser columna y baluarte de la verdad. Es nuestra responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Ese es el legado que debemos dejar. El legado de instruir en la palabra, hacer discípulos de Jesucristo a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad.
El enemigo está avanzando con todo. No nos durmamos. Amén.